aleluya, y en cualquier tiempo y cuantas veces sean. Cuando vamos al libro allá de siempre en Mateo, ¿verdad? Pedro, cuando hizo esta pregunta al maestro, fue en el capítulo 18 de Mateo, versículo 22, pero también allí mismo, en ese capítulo 6, versículo 44, también el Señor Jesús nos dice: pero yo os digo, aleluya, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os persigan, gloria a Dios, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que te ultrajan y te persiguen. Qué desafío más grande, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero es importante decirlo, ¿sabe por qué? Y predicarlo, porque lo dice en la palabra, y es un mandato de parte de Dios. Tenemos que orar por todos los que nos ultrajan, por los que nos persiguen, amar a todo aquel, a nuestros enemigos, ¿verdad? Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Tenemos que amar a nuestros enemigos, mis hermanos. Por esa razón, David perdonó la vida al rey Saúl. Gloria a Dios. Y el mensaje de esta tarde, este tiempo, se llama David perdona la vida de Saúl, que leíamos, ¿verdad?, ahí en el libro de Samuel, capítulo 24, del versículo 1 al 19. Pero regresando al versículo 1, mis amados hermanos, gloria a Dios, dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engadi. Gloria a Dios. En este capítulo, mis amados hermanos, déjenme decirles que aprendemos por lo menos dos grandes verdades. Observe bien, en este capítulo, ¿verdad?, que acabamos de leer, aprendemos dos grandes verdades, y una de ellas es los grandes esfuerzos de Saúl para poder matar a David. Saúl es tipo de la religión apóstata que tiene que matar, o por lo menos intentar a matar a alguien, o aquello, ¿verdad?, que Dios, que es de Dios, del cual David es tipo. Gloria a Jesús. Y dos, la gran renuencia, o sea que David no estaba dispuesto para hacerle daño al rey Saúl. Gloria a Jesús. Mis hermanos, esto es un cuadro del verdadero Hijo de Dios, que no toma las cartas, no toma cartas en el asunto, ¿verdad?, personal, sino más bien pone todo en manos de Dios nuestro Señor. Amen. Gloria a Dios, aleluya. Yes. Pero dice el versículo 2: y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos, oiga, escogidos de los mejores de todo Israel, los contrabandeó, los buscó para perseguir y matar a David. Dice: tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Gloria al Señor. Hermanos, mis amigos que nos siguen, ¿verdad?, y los que estamos acá, el enemigo de Saúl no era el rey David. Definitivamente que no era el rey David. Eran los filisteos. Pero aún la mayoría de sus energías gastó intentando para matar al ungido de Dios, que era David. Una vez más, este es un cuadro, mis amados hermanos y amigos, del cristianismo apóstata en acción. Y lo estamos viendo ahora. Lo estamos viendo ahora.
porque todo se repite. Gloria a Dios. Lo del principio fue un gran ejemplo, ¿verdad? De parte de Dios, sin embargo lo vemos y ahora lo estamos viendo en este tiempo. Y sigue diciendo el versículo 3. En el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. O sea, ¿verdad? Iría para descansar sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. ¡Qué cómico! Gloria a Dios. Ya David y sus hombres estaban en la misma cueva, ¿verdad? Descansando. Y cuando entró Saúl, entraron en la misma cueva. Gloria a Dios. Por supuesto que él no lo sabía. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Jesús. Y no se dio cuenta que David y toda su gente estaban allí también descansando en esa misma cueva. Entonces dice el capítulo 4. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová. He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Gloria a Jesús. Bendito seas para siempre y eternamente. Mis hermanos, obviamente Saúl se acostó bien cansado y se durmió tan profundamente que ni cuenta se dio cuando David, ¿verdad?, llegó al lugar donde estaba y le cortó una de las orillas del manto de su vestidura. Gloria a Dios, aleluya. Pero yo, ¿verdad?, así parafraseando, quizá él se quitó el manto y lo puso al lado de él, donde estaba él durmiendo. Gloria a Jesús. La supuesta promesa de este versículo en realidad nunca había sido dada por Dios. El hombre es tan tal que las promesas dadas él las estima ligeramente, y las promesas que no son dadas las inventa y las crea él mismo. El hombre es el que añade y quita y hace como él quiere, tergiversa la palabra de Dios. Hay muchos hombres que lo hacen, ¿verdad? No todos. No vamos a generalizar, pero hay muchos que sí lo hacen. Así es el hombre, mis hermanos. Así es el hombre, de esa manera. Por eso el Hijo de Dios, oiga, por eso el Hijo de Dios tiene que cuidarse de no interpretar más de la palabra de Dios de lo que no existe en ella. En otras palabras, que no inventemos, ni le pongamos, ni le añadamos. La palabra lo dice, que no debemos de que maldito el hombre que quite y añade a la palabra de Dios. Aleluya. Que Dios nos guarde y nos cuide de tal cosa. Bendito seas para siempre. Gloria al Rey. No tenemos que quitarle ni añadirle a la palabra de Dios, que interpretarla a nuestra manera. Siempre tenemos que pedirle a Dios que nos dé el espíritu de discernimiento, para poder entender e interpretar la palabra que está escrita por el Espíritu Santo. Aleluya. Pero también no debemos de fallar. Tenemos que estar pendientes, ¿verdad?, de reclamarle al Señor todas las promesas que Él nos ha dado, ¿verdad?, según la palabra. Si nos vamos a Isaías 53, 4 y 5, nos dice que Él sanó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Sanó. Y también el Salmo 103 dice que Él sana todas nuestras dolencias, ¿verdad? Por ejemplo, le estoy poniendo un ejemplo. Usted reclame las promesas, porque todo lo que quedó escrito ahí son promesas para el pueblo de Dios, son promesas para sus hijos. Por lo tanto, tenemos que reclamarlas, mis hermanos, con derecho legal, porque somos sus hijos. Pero no debemos de quitarle y ponerle y hacerlo a nuestra manera, en la carne.
tenemos que pedir discernimiento del Espíritu, ¿verdad? Para que lo podamos hacer a como es. Dice el 5, el versículo 5: después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Gloria a Dios. Claro está, mis hermanos, que la conciencia de David se turbó por haber tocado la ropa de Saúl. Algo equivalente como tocar su persona, porque el manto era propiedad de él y lo andaba siempre. Gloria a Dios, él se turbó por eso, se arrepintió de haberlo hecho, ¿verdad? Gloria a Jesús, porque fue a tocar el manto como si hubiera sido a él personalmente, a Saúl. David sabía que él había cometido un error. Ese era un error, levantar la mano contra el ungido de Jehová. Gloria a Dios. Mis hermanos, en tal oportunidad la mente carnal toma ventaja. Tenemos que ser cuidadosos. En ciertas oportunidades la mente carnal toma ventaja de inmediato. Sin embargo, la mente espiritual sabe que así no debemos obrar los hijos de Dios. Aleluya. Evidentemente, el Señor le había dicho a David que no debía tocar a Saúl. Esa es la razón por su consternación en esta oportunidad que él tuvo. En otras palabras, mis hermanos, David obró con su mente carnal, no con la mente espiritual, ¿verdad? Como él lo acostumbraba. Pero hermanos, es que al enemigo no se le puede dar pero ni una endijita, ni una endija, mis hermanos. Se le puede dar al enemigo porque se infiltra. Eso es como un huracán. Si uno deja una endija dentro de la casa, por ahí entra el viento y arrasa con todo. Así mismo, nuestra mente, mis hermanos, nuestra mente carnal, no debemos de darle endija para que el enemigo no entre y acabe con todo nosotros, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser, con nuestra alma, con nuestro espíritu. Es un entrometido. Aleluya. Por esa razón, mis hermanos, fue que aquí, allí en el versículo 6, les dice a los suyos: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido del Señor. Pero mis hermanos, esto no significa que Saúl era ungido por el Espíritu Santo, porque no lo era. Pero no significa que él había sido ungido para ser rey de Israel. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios personalmente dirigía y guiaba a su pueblo, él era el que los guiaba, no necesitaba de ningún hombre. Pero el pueblo, siempre en su rebeldía, mis amados hermanos, le pedían al Señor que querían ver un rey personificado, que querían ver un hombre de rey que los gobernara, ¿verdad? Y que fuera un hombre fuerte, alto, hermoso. Bueno, se lo pidieron tanto al Señor que el Señor se los concedió, y fue cuando levantó a Saúl y lo puso de rey. Que no fue nada bueno, pero él les dio el gusto de lo que le estaban pidiendo. Muchas veces así nos pasa a nosotros. Quizás no nos conviene lo que le estamos pidiendo a Dios, ¿verdad? No nos conviene, pero él sí sabe, él que conoce, porque él es omnisciente, omnipresente, omnisapiente, él lo conoce todo, escudriña todo, nuestra mente y nuestro corazón, y nos da lo que nos conviene, no lo que nos va a hacer daño. Él no nos da aquello que vamos a sufrir. Eso mismo pasó con su pueblo. Se lo pidieron tanto en rebeldía, les puso a Saúl como rey. Por lo tanto, no fue ungido por el Espíritu Santo, mis hermanos. Saúl no fue ungido
por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, porque no lo era. Pero significa que él había sido ungido solamente para ser rey de Israel. Lo puso el Señor así. Gloria a Dios, dedocráticamente. Gloria a Jesús. Y así hay en muchos lugares que ponen, ¿verdad?, trabajar en la obra de Dios dedocráticamente, sin fijarse, ¿verdad?, de si aquella persona realmente ama a Dios y entra espiritualmente a la presencia del Señor. Aunque Saúl había sido elegido por el hombre, fue el hombre quien eligió a Saúl, mis hermanos. Todavía Dios había tenido parte en permitir a este hombre ser rey de Israel, a Saúl. Saúl fue puesto por el hombre. Sin embargo, Dios tomó parte y los apoyó. Ok, vamos a dejar a Saúl como rey, ¿verdad?, de Israel. Entonces, sí, era incorrecto extender la mano para hacer daño a alguien como Saúl, quien estaba en realidad poseído por el demonio. Gloria a Dios. Saúl estaba poseído por el demonio. ¿Se acuerdan que muchas veces hemos predicado y hemos leído que cuando él estaba en su completamente poseído, el que lo calmaba era David? Le tocaba el arpa y así se retiraban los demonios. Gloria a Dios, por medio de la música, por medio del arpa. Gloria a Dios. Cuando usted se sienta triste, se sienta atormentado, se sienta con algún problema, alguna situación, cante, alabe a Dios, alabe a Dios a todo pulmón, con gozo, con alegría, y usted va a ver cómo se va a sentir fortalecida, libre, porque está adorando al Rey de Reyes y Señor de señores, mis hermanos, aleluya. ¿Cuánto más será incorrecto tocar a uno quien es verdaderamente hijo de Dios? Imagínate, si es incorrecto, David no quiso tocar a Saúl, que estaba porque era endemoniado, ¿cuánto más, mis hermanos, a un hijo de Dios, a un ungido de Jehová? Gloria a Jesús. Pero miren lo que dice aquí en el versículo 7 del mismo 24. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Dice el 8. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces tras de Saúl, diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia al rey. Gloria a Dios. Mis hermanos, en otras palabras, David honró al rey Saúl, lo honró como rey. Bendito sea Dios. Pero fíjense, miren, cuando vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 3 al 17, gloria a Dios. Yo quiero que lo leamos juntos, mis hermanos. Primera de Pedro, gloria a Dios, capítulo 2, versículo 3 al 17. Miren lo que dice. Gloria a Dios. Vamos a leerlo todos juntos si traemos Biblia. Gloria a Dios, aleluya. Bendito el Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, del 13 al 17 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios.
honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Ahí lo sigue, usted lo termina, ¿verdad?, de leer en su casa. Gloria a Jesús. Por eso, mis hermanos, David honró al rey Saúl. Gloria a Dios. Él le hizo reverencia de cuando estuvo frente a él. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Tenemos que honrar, mis hermanos, ¿verdad?, a todos nuestros jefes, donde estemos, al que está, ¿verdad?, arriba de usted. Gloria a Dios. Y siguiendo, mis hermanos, con el mensaje, vemos que David interroga al rey Saúl y le dice: ¿tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Vemos aquí, mis hermanos, que David declara perfectamente inofensivo para el rey Saúl. Él se presenta inofensivamente delante de la presencia de Saúl. Él no estaba en eso, él no iba a hacerle daño. Gloria a Dios. Y dice el 15, le dice David al Señor: juzgue el Señor, será el juez, y él juzgará entre ti y mí. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Mis hermanos, Él es nuestro juez justo. Él es quien nos defiende nuestra causa, sea cual sea. Él es nuestro abogado. Él es justo juez, mis hermanos, aleluya. Él juzga verdaderamente, no inventa, aleluya. Finalmente, Saúl reconoce su maldad contra David. Aleluya, finalmente reconoce la maldad de él contra David. Y dice el versículo 16 que leíamos. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Dice el 16: y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Es evidente, mis amados hermanos y amigos, es evidente que el Espíritu del Señor estaba tratando con Saúl. Y por un momento parece que él había vuelto hacia el camino correcto. Lamentablemente esto duraría poco tiempo. No duraría por mucho tiempo este arrepentimiento. Él lloró, pero sería por emoción. Pero no duró por mucho tiempo. Mis hermanos, a veces, ¿verdad?, nos pasa así mismo con los hermanos en la fe, con algunos cristianos que están, entra y sale del camino de Dios, entran y salen, y sabe, yo lo voy a decir, es bastante peligroso, es bien peligroso estar en ese entra y sale. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque si viene el Señor, dice la palabra, que el día ni la hora nadie lo sabe. Y si suena la trompeta y lo encuentra fuera del camino correcto, fuera de los mandatos del Señor, fuera de que usted esté cumpliendo con lo que Dios le ha llamado a hacer, y suena la trompeta, como está fuera, no la va a escuchar y se va a quedar. Por eso yo le advierto y le digo que es bien duro, no es bueno que el hombre esté saliendo y entrando al camino del Señor, mis hermanos. No vaya a ser que en estos tiempos que ya, ¿verdad?, todo lo dice, que la venida del Señor está cerca. Así es que lo correcto es que entremos al camino correcto, al camino que Dios nos ha trazado, mis hermanos. Es bien peligroso que venga el sonido de la trompeta y nos quedemos afuera. Es peligroso, mis hermanos. Bendito seas para siempre.
no escucharán la trompeta, lamentablemente, porque imagínense, está en desobediencia. Gloria a Dios. Y es el Espíritu Santo el que va a escoger. Tú te vas, tú te quedas, te vas, tú te quedas. Dice que en un abrir y parpadear de ojos seremos levantados. Gloria a Dios. Miren lo que dice Saúl, al parecer se entristecía genuinamente por la manera como había tratado a David. Él se arrepintió en ese momento. Gloria a Dios, porque todo lo que le contestaba a David no era nada negativo, siempre era positivo. David no estaba interesado en hacerle daño a Saúl, ¿verdad? Pero su remordimiento era temporal. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Dice la palabra que no debemos de pagar mal por mal, ojo por ojo, ni diente por diente. Aleluya. No debemos de pagar mal, mis hermanos. Gloria a Dios. Por eso yo les hablaba al principio, ¿verdad? El mensaje, el perdonar. ¿Cuál es la importancia de perdonar? Gloria a Dios. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me mataste, habiéndome puesto el Señor en tus manos. Bendito sea Dios. Que Dios nos prueba, mis hermanos. Dios nos prueba hasta dónde vamos a llegar, porque Él nos pone a nuestros enemigos, ¿verdad?, en nuestras manos al frente. Pero nosotros no tenemos que ser ligeros, nosotros tenemos que acordarnos de los mandamientos que Él nos ha dado, que nos actuemos con ligereza, haciendo la venganza por nuestra vida o con nosotros mismos. No, mis hermanos, no debemos vengar, no tenemos que ser vengativos. Dejémoselo al Señor, que Él es justo juez, y usted va a ser más bendecido todavía. No hagamos con ligereza de mano, ¿verdad? Dice el Señor en su palabra: mía es la venganza, que yo pagaré. Aleluya. Así que por eso, mis hermanos, David actuó de esa manera con el rey Saúl. Bendito Dios. Aunque él buscaba mal, lo quería matar, sin embargo David no iba a tomar la causa en sus manos. Dice: tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me mataste, habiéndome puesto el Señor en tus manos. Dice el versículo 19. Gloria a Dios. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Gloria a Dios. Aleluya. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, le dice, y ahora como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Obviamente, mis hermanos, Saúl sabía de la profecía que David había recibido de parte de Samuel el profeta. De hecho, mis hermanos, esta es la misma razón por la cual Saúl le decía estas cosas a David. Bendito Dios. Y por eso, porque él sabía que él iba a ser el rey de Israel, era que intentaba matarlo, aniquilar al rey David. Gloria a Dios. Pero esto no fue, mis hermanos, el arrepentimiento no fue por mucho tiempo. Aleluya. Saúl es un cuadro perfecto. Saúl es un cuadro perfecto de la iglesia apóstata que ahora todo, aleluya, alcanza para preservar su poder. Usted sabe que hacen cuánta cosa hacen para tergiversar la palabra. Y ellos quieren enredar
son apóstatas de la fe, mis hermanos. Inventan cosas. Dicen que dan profecía. Y no es ninguna profecía, porque mienten. Ay de los profetas, dice allá en el libro de Jeremías. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios, que hablan cosas que yo no he dicho. Oh Señor, tenemos que ser bien cuidadosos en eso, mis hermanos, aleluya. Este Saúl era tipo de la iglesia apóstata que hará todo a su alcance para preservar su poder. Aleluya. Pero también debe ser un cuadro perfecto de la verdadera iglesia de Jesucristo, que hará todo a su alcance, aleluya, para no entremeterse en el único dominio del Señor. Sin embargo, esta de ningún modo prohíbe la verdad del Hijo de Dios. Gloria al Señor, de contender por la fe en Cristo Jesús, una vez entregada a los santos. No siempre tenemos que defender la fe. Por eso Dios nos la entregó, ¿verdad? ¿Quiénes son los santos? Nosotros los creyentes, gloria al Señor. Entonces le dijo Saúl a David: júrame pues ahora por el Señor que no cortarás mi simiente después de mí, ni raerás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y los suyos subieron al lugar fuerte. Y cuando David llegó a ser rey, el único que había quedado de la casa de Saúl era Mefiboset, el bisnieto de Saúl, hijo de Jonatán. Pero ya David había hecho pacto con Jonatán referente a Mefiboset. Gloria a Dios. Y así fue, mis hermanos, exactamente como David le prometió, ¿verdad? Le prometió a Saúl, y también el pacto que hizo con Jonatán, ¿verdad? De seguir, decir, el legado. Gloria a Dios. Mefiboset, ¿verdad? Estaba por allá en Lodebar. Lodebar dice que era una ciudad de lo último, donde había de toda cosa, orgías, todo lo malo se movía ahí en Lodebar. Gloria a Dios. Y allí vivía él. Era mutilado de los 2 pies. Gloria a Jesús. Pero sin embargo, David lo mandó a buscar, ¿verdad? Y cumplió con la promesa que él había hecho. Después, ¿verdad? Mefiboset comía en la mesa del rey todos los días, y le dio todas las tierras y todo lo que pertenecía a Saúl. Gloria a Dios. Y este es otro mensaje que después se lo voy a dar. Gloria a Dios, aleluya. Hasta aquí, ¿verdad? Este mensaje, gloria a Dios. Esperando que haya sido de gran bendición, ¿verdad? Vemos aquí que el perdón es importante. David perdonó la vida de Saúl. Gloria a Dios, aleluya. Así que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé un corazón perdonador. Como les dije, no es fácil por nuestra cuenta, no es fácil por nosotros mismos, pero en Dios sí podemos hacerlo. Aleluya.